Shalom Ubrajot a todos nuestros hermanos y hoy día vamos a hablar sobre lo que pasa en este mes. Para muchos les debe llamar la atención, pero para aquellos que ya conocen, los meses en hebreo comienzan con lo que se conoce como Rosh Hodech, cabeza de mes o luna nueva. Cuando recién aparece el primer rayo, llamemos de la luna, cuando vemos que recién está con su primera luminiscencia, se le llama Rosh Hodech. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para lo próximo que vamos a compartir con ustedes, que es las convocaciones Kadosh o las convocaciones los Moadim. Nos vamos a enfocar hoy día en Vaikra, Levítico 23. El mismo Todopoderoso, Yahweh, le habla a su pueblo y le dice: habla a los hijos de Israel y diles: los Moadim, señalados de Yahweh, que vosotros habréis de proclamar como convocaciones de santidad. Estas son mis convocaciones señaladas. Y en este capítulo se encuentra un resumen de todas las convocaciones anuales que Yahweh ha establecido para su pueblo en Vaikra 23 o Levítico 23. La Torá dice que estas son las fiestas señaladas de Yahweh. Y esto nos enseña que originalmente no son las convocaciones solamente del pueblo de Israel, sino que son aquellas que Él estableció. Es aquí algo bastante importante entender. Muchos piensan de que son costumbres y que son formas de celebración que tiene un pueblo, pero ¿qué lo determinó? ¿Y cómo lo determina? Porque dice: habla a los hijos de Israel. El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde el cielo. Estas son las convocaciones de Yahweh. Y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. En el programa de la redención, que el Altísimo está revelando el plan para todo el mundo. Ahora, cuando leemos nosotros la palabra convocaciones señaladas, significa en este caso la palabra en hebreo Moadim, que viene del plural de Moed, que significa tiempo y lugar señalado. Una cita. Y estas citas han sido fijadas por el Altísimo en un ciclo anual lunar. En esta cita, el Altísimo está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con Él. En estas citas, Él ha decidido revelar todo su programa profético del Mesías para la redención del hombre y toda la creación. Y en estas citas, el Altísimo ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo este plan se cumpla. Yahweh, el Creador, no hace nada sin revelar su plan secreto a sus profetas o videntes, tal como está escrito en Amós 3:7. Ciertamente Adonai Yahweh no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y como Moshe fue el mayor de los profetas, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Yahweh. Y ese consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en el capítulo 23 de Vaikra o Levítico.
El plan de redención de Yahweh gira alrededor del Mashiach y por lo tanto todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal de Yahweh que tiene con esta cita es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mesías Yeshua desde el principio hasta el fin. En el Salmo 104:19 está escrito: e hizo la luna para las estaciones, y el sol conoce el lugar de su ocaso. Ahora, ¿qué significa la palabra estaciones? Y lo mismo aquí lo dice en hebreo, y precisamente dice Mohadim, la misma palabra que aparece aquí en Vaikra 23. Y este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de estas citas divinas que Yahweh tenía establecida en su consejo de redención por medio del Mashiach desde la eternidad. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de la visitación divina entre los hombres. Y este es uno de los grandes propósitos más importantes de la luna, tal como está escrito, y volvemos a Bereshit, Génesis 1, 14, 18. Entonces dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, Moadim, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. E hizo también las estrellas. Y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Si nosotros leemos la Escritura en este contexto, no es como realmente la civilización nos habla que la luna está ahí porque fue y es un satélite y que regula principalmente el equilibrio de las aguas, el equilibrio de los mares, que establece una serie de comportamientos. Ese no es el propósito de la luna. Él estableció el propósito de la luna y la del sol para la redención y para el entendimiento y el conocimiento, porque desde ya, si Él establece realmente en Génesis 1, 14, 18, Él ya tenía establecido en su soberana voluntad el conocimiento de cada una de estos Moadim. Estaban establecidas principalmente para el reconocimiento del unigénito, del Hijo del Altísimo, de Yeshua el Mesías. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los Moadim, los días y los años. Y sabemos que los firmamentos también están establecidos para determinar en las diferentes épocas y también, de acuerdo a esa maravillosa sincronización, para determinar en los tiempos
lo que iba a ser y lo que iba a ocurrir como un verdadero reloj, que es el reloj celestial en los cuales declara la gloria del Altísimo. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los Moadim. Así que dentro de esto, la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día y de un ciclo anual. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo yom, un nuevo día, tal como está escrito en Génesis 1:5. Y fue la tarde y fue la mañana un día. La puesta del sol no es la que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Si usted mira en el horizonte en un día que esté sin nubes, verá después que cuando el sol se ha escondido, ya sea detrás de las montañas o detrás del mar, usted verá que aparecen un primer lucero. Y cuando hay 2 o 3 testigos de estrellas visibles al ojo humano, es el momento preciso para empezar a contar el siguiente día. Y de esa manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para determinar y definir los tiempos señalados por Yahweh. La luna nueva marca el inicio de los meses. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las convocaciones, las citas anuales, que caen en los meses primero y séptimo. En esos 2 meses están colocadas las fiestas, las convocaciones de Pesaj y Sukkot respectivamente. Las convocaciones de Shavuot, que se celebran el tercer mes, no dependen de Rosh Hodesh, la luna nueva, sino del cómputo de la cuenta de Homer. Por lo tanto, hay solamente 2 ocasiones en que estas lunas nuevas son decisivas para las fiestas anuales. La luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. ¿Y qué dice? Vosotros habéis de proclamar. Y esto quiere decir que las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar los Moadim señalados, basándose en las señales de los cielos y en la Torá. Por lo tanto, para determinar estos Moadim señalados, hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torá de Yahweh y quienes están en disposición para poder convocar al pueblo. Son convocaciones de Kedushá, convocaciones de santidad. Y estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad. Y en hebreo se utiliza la palabra Mikraei Kodesh, y la raíz de la palabra Mikra es Kará, que significa llamar. Un Mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Y esto nos enseña que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por Yahweh. El que no se reúne en esta fecha
no está cumpliendo el mandamiento de hacer una Mikra Kodesh, es decir, una convocación de santidad. La palabra Mikra también significa un ensayo, así que estas convocaciones son ensayos para algo mayor que va a venir, tal como está escrito en Lucas 22, 15, 16. Y les dijo: intensamente he deseado comer este Pesaj con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y este texto nos enseña que el sacrificio del Cordero de Pesaj todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero. Nos confirma en Colosenses 2:17 y está escrito: cosas que son sombra de lo que ha de venir. Todas las celebraciones instituidas por Yahweh son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en este siglo venidero, ¿qué pasará con las que ahora no quieren estar presentes? ¿Y qué pasará con esas personas que niegan y que no quieren estar presentes en estos ensayos? Que dicen que siguen al Mesías, mas no hacen lo que el Mesías dice, que se han llevado por tradiciones humanas y también por festividades paganas. Es por eso que Vaikra 23 nos remece y nos hace entender que son ensayos. La palabra Kodesh significa santidad, y esto nos enseña que estas convocaciones no incitan al pecado, no incitan a la perversidad o al yeser hará, es decir, a la tendencia al mal, sino a una vida de santidad, dedicada al servicio de Yahweh. Estas convocaciones no son para los dioses falsos de las naciones, sino exclusivamente para encontrarse con el Elohim de Israel. Como estas convocaciones tienen el carácter de ser Kadosh, de santidad, es muy importante no incluir en ellas mezclas e influencias de las prácticas de las religiones paganas. No podemos profanarlas con elementos ajenos. Así que como la palabra moesita tiene que ver con un tiempo y un lugar, y es importante que nos reunamos en el momento fijado en la cita y en el lugar fijado en la cita. Porque si dos personas fijan una cita en una hora de cierto día y en un lugar específico, solo podrán tener el encuentro deseado si ambos se presentan en ese lugar a la hora fijada. Si una de ellas dice que no importa tanto el día de la reunión y llega un día tarde, a la misma hora, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con la persona en el día y hora fijada si decide ir a otro lugar. Yahweh citó a su pueblo para la tienda de reunión, y en hebreo significa Ohel, Moed, literalmente la tienda de la cita. Ese es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo de Jerusalén en los días fijados por Yahweh en el calendario hebreo. Ahora dice, y empieza con la primera cita, porque en el reloj del Altísimo, desde Bereshit, del principio, no ha dejado de recordarnos qué es el Shabbat, el descanso. Y lo repite y lo vuelve a repetir hasta el cansancio.
lo enseña y también lo declara. Por lo tanto, 6 días se trabajará, pero el 7º día es Shabbat de reposo completo. Convocación Kadosh, en que no haréis trabajo alguno. Es Shabbat para Yahweh, donde quiera que habitéis. El Elohim de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos sus lugares de asentamiento. Si alguien decide hacer una convocación Kadosh el día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Elohim de Israel, porque él ha citado a su pueblo en Shabbat, y él no va a cambiar su Torá hasta que pase los cielos y la tierra. Y este texto habla del Shabbat como final de semana. El primer día de la semana, llamado Yom Rishon, no es parte del fin de semana, sino el inicio de la semana siguiente. Según Yahweh, la semana termina con el Shabbat. Durante 6 días se puede hacer intervenciones en la creación. En hebreo la palabra es melajá. Pero el 7º día es denominado Shabbat de Shabbatón. Y solo un día del año ha sido llamado de la misma manera, el Yom Kippurim, es decir, el día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur. Esto nos enseña que el Shabbat semanal y el día de expiación tienen el mismo grado de santidad. Ambos son llamados Shabbat Shabbatón o Shabbat de reposo completo. Y lo pueden ver en Éxodo 31:15, en Éxodo 35:2, en Levítico 16:31. Así que en las convocaciones hay 7 también Shabbat anuales extras. Aparte del Shabbat semanal, uno de ellos es el Yom Kippurim, el día de Yom Kippur, en el cual no se puede comer. En los Shabbat de la fiesta está permitido encender fuego para cocinar para ese día. Entonces, desde el nivel remes, alegórico, podemos decir que los 7 Shabbat anuales de las fiestas se puede hacer algo para lo que es alimentación, para compartir. Pero en general es tomar este Shabbat totalmente. Y el primero, hablando de esta festividad, la festividad de Pesas, el primero y el 7º día de Hag Hamasot, el día de Shavuot, el día de Yom Teruah, el primero y 8º día de Sukkot, son 6 Shabbat en los cuales está permitido cocinar, más el Shabbat de Yom Kippur, debido a que es un ayuno, no se cocina. Entonces Yom Kippur es como el Shabbat de los Shabbat anuales, en el cual no se puede hacer ningún trabajo, ni incluso cocinar. Así que Yom Kippur corresponde en su relación con las demás fiestas anuales, con el Shabbat semanal y en su relación con los demás días de la semana. El Eterno le dice al pueblo, y estas son las convocaciones señaladas por Yahweh, convocaciones Kadosh, que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ese día. Los hijos de Israel tienen la responsabilidad de anunciar estas fiestas anuales en sus tiempos respectivos. Y esta responsabilidad fue asumida por el grupo de jueces, la máxima autoridad legislativa, para que todos los hijos de Israel celebrasen estas convocaciones en el mismo momento. Ahora, sabemos que en la actualidad la gran mayoría
de nosotros seguimos el calendario hebreo que fue elaborado por el sabio Hillel II en el año 358 de la era común. Las festividades mayores son las que han sido ordenadas por la Torá y se encuentran en Levítico 23. Entonces, podemos decir que tenemos estas festividades. El primero, Pesaj, que va el día 14 de Aviv. Luego, Hag Hamazot, las panes sin levadura, le llaman los Masat, que va del día 15 al 21. Después viene el Omer Reshit, el primer Omer, que es el día después de Shabbat en Hag Hamazot. Luego viene Shavuot, conocido con la palabra griega Pentecostés, que son 50 días después del día del primer Omer. Y luego saltamos a Yom Teruah, el día del clamor en el primer día del séptimo mes. En Yom Akipurim, el día de expiación, el día 10 del séptimo mes. Y Hag HaSukkot, la fiesta de las cabañas, del 15 al 21 del mes séptimo. Shemini Aseret, que es el octavo día de la asamblea, de la retención o conclusión, que es el día 22 del séptimo mes. Ahora, en 1 Corintios 15:20 dice, habla a los hijos de Israel cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un omer de las primicias, reshit, de vuestra cosecha. El omer es una cantidad que corresponde a casi 2,5 litros. Y aquí la Torá llama omer la ofrenda de harina de cebada, que es el mismo nombre que la medida del omer que es determinado como reshit o primicia de la cosecha, lo cual hace referencia a la resurrección del Mesías Yeshua. Y además, continuamos con el 23:11. Y él mecerá el omer delante de Yahweh, a fin de que seáis aceptados el día siguiente al Shabbat, el sacerdote lo mecerá. Aquí se está refiriendo al Shabbat de la fiesta, es decir, el 15 del primer mes. Y esto implicaba principalmente mecer lo que se llama las primicias. Luego el 23:12, el mismo día en que meciereis el omer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda de exención a Yahweh. Y esto alude a la resurrección y la ascensión de Yeshua. Y el 23:14 dice, hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Elohim, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y esto nos enseña que la resurrección de Yeshua es la base para que otros puedan beneficiarse del poder de la resurrección, simbolizando en los granos que salen de la tierra, tal como está escrito en 1 Corintios 15, 35, 44. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo viven? El apóstol Pablo dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida, sino antes no muere. Y lo que siembras
no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Elohim le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Así que hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Para entender la palabra gloria es kabod en hebreo y significa la capacidad o el resplandor. Para entender una palabra en hebreo significa que es como la potencia, como la capacidad, como el resplandor. Pues una estrella es distinta de otra estrella en su resplandor y en su poder. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, en esplendor, en poder. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual, y si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Continuando con Vaikra 23, 15 al 16, y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día que trajiste el homer de la ofrenda mecida, contaréis 7 Shabbat completos. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahweh. Así que en tiempo del segundo templo habían 2 opiniones en cuanto a la manera de contar el homer. Una, y todavía se mantiene eso, una era la que llevaba los fariseos y lo otro los saduceos. Los fariseos interpretaron que la primera palabra Shabbat en el texto se está refiriendo al primer Shabbat de la fiesta de Had Hamasot, panes ácimos, que caía y que cae el 15 de Nisan cada año. En Levítico 23, 6, 7 también interpretaron que la segunda y tercera palabra de Shabbat de este texto significa semana, que es uno de los significados de la palabra Shabbat. La traducción farisea del texto sería entonces: contaréis después del día que siga el Shabbat de la fiesta, desde el día en que trajiste el homer de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente a la séptima semana, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahweh. Por lo tanto, el homer se cuenta según la tradición farisea desde el día 16 de Nisan cada año. De esta manera, Shavuot, Pentecostés, siempre coincide con el día 6 de Sivan cada año. Esta interpretación es la que predomina hoy completamente en el judaísmo, que es una rama de los fariseos. Los saduceos interpretaban que la primera palabra Shabbat se estaba refiriendo al Shabbat semanal siguiente al sacrificio de Pesach, de manera que el homer siempre tenga que ser ofrecido el primer día de la semana. De la misma manera, interpretaron las segunda y tercera palabras Shabbat del texto como una referencia a los Shabbat semanales. De esta manera, el Shavuot pentecostal siempre coincide con un primer día de la semana. Así que los dos grupos tienen argumentos fuertes para afirmar su punto de vista. En el caso que hoy día se establece principalmente en la primera posición,
que se celebra el 6 de Sivan. La quinta, y hablamos en Levítico 23-27. Pero el día de este séptimo mes será el día de expiación, será convocación de santidad para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Yahweh. Este versículo empieza con un pero, en hebreo aj, y dice es por la distinción entre las personas que se arrepienten y las que no. También podríamos entenderlo como un contraste entre Yom Kippur y las demás festividades. Ninguna de las otras festividades son de expiación, y Yom Kippur sí. Y en todas las otras hay alegría, en Yom Kippur no. En todas las otras se come, en Yom Kippur no. Yom Kippur constituye una fiesta única en su clase. Por eso se usa la expresión aj, pero, al presentar esta convocación. Esta, en nuestro calendario, se presenta entre septiembre y, para ser más preciso, en la fecha que tenemos nosotros, lo que es Yom Kippur, comienza el domingo 24 de septiembre y culmina el lunes 25 de septiembre de este año 2023. Luego dice, pero el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la convocación de Yahweh por 7 días, con cese en el primer día y cese en el octavo día. Y esto también significa pero, y dice, porque es un sacrificio de shalom adicional para todo. También está en contraste con los versículos anteriores que habla de los sacrificios de todas las fiestas. Se puede entender como que Sukkot constituye algo fuera de lo común en comparación con las demás festividades. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo que se hace principalmente de elaborar una sukkah, de vivir fuera de nuestra morada o tener un lugar especial donde se hace en general habitación, donde se reciben las diferentes invitados, y prácticamente es un periodo más largo que otro. El versículo 40 muestra cómo hay que traer el arba minim, las 4 especies, y regocijarse de sobremanera delante de Yahweh. Es la única fiesta que ordena un regocijo delante de Yahweh, y de esa manera Sukkot constituye algo diferente. Y por esto la palabra pero viene en esto. Dice que, y el primer día tomaréis para vosotros fruto de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante de Yahweh, vuestro Elohim, por 7 días. En Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas, alegrarse con ellas delante de Yahweh. La Torá no especifica cuáles son todas, pero nos dice que son el etrog, una variedad de sidra que se parece a un limón grande, la lulá, que es la palmera datilera, la adasa, que es el mirto, y el arabot, un sauce de río. Ahora sí, hagamos un breve repaso a estas fiestas anuales. Ver todas ellas tienen varios aspectos. Vamos a ver primero que hay histórico, agrícola, social, profético, mesiánico y personal. El Pesach es el 14 del primer mes. Primero nos habla de la salvación de los primogénitos de la muerte. También tiene un contexto agrícola. Tiene un contexto social porque todo Israel tiene que tener una parte de un cordero. Y es profético la muerte de Mashiach. Y en lo personal es el perdón de pecados y la liberación de la muerte segunda.
Hamasot, panes y levaduras, que va del 15 al 21 del primer mes, nos habla de la salida de Egipto, nos habla que todos comen lo mismo, y nos dice que Yeshua murió sin sus propios pecados y fue sepultado. En lo personal, hay un apartamiento y una búsqueda de hacer la voluntad del Todopoderoso. Luego viene la cuenta de Homer, que nos habla de la entrada en la tierra, que es la cosecha de cebada, y todos cuentan hasta Shavuot. Profético nos habla de la resurrección del Mesías, y en lo personal, el nuevo nacimiento. Luego 50 días que viene Shavuot es histórico porque es la entrega de la Torá. Se hace la cosecha del trigo. Ahora, todo el pueblo de Israel es uno y recibe Torá. En lo profético, la entrega del Ruach HaKodesh es confirmado en el Shamaín, el Mesías, el ministerio de Melquisedec, con el derramamiento del Ruach HaKodesh de una nueva manera. En lo personal, la llenura y la inmersión en el Ruach de santidad, la Torá en el corazón, como dice en Joel, capacitación para servir en el ministerio de Melquisedec. Luego pasamos a Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Se asume que es el día que se cuenta de la creación de Adán. Todos tenemos que, y shofar significa este cuerno, y todos tenemos que oír el shofar. En lo profético viene el regreso del Mesías en el aire. En lo personal, la resurrección y transformación de los fieles, el inicio del milenio. El Yom Kippur es el 10º día del séptimo mes. Moshe obtuvo el perdón por el pecado del becerro de oro. En lo social todos tienen que ayunar. Y nos habla que Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos, los malvados serán exterminados de la tierra de Israel y se inicia el reino milenial de David. Y en lo personal, todo Israel regresa a la tierra de Israel. En Sukkot, que va del 15 al 21 del séptimo mes, es el paso por el desierto. Es el fin de la cosecha y recolección de verano. Y todos tenemos que estar alegres y habitar en una sucá. En lo profético, las bodas del Cordero serán celebradas durante 1000 años en la tierra. Disfrutar con el Mesías y la herencia en el reino. Shemini Atzeret, que es el día 22 del séptimo mes, nos habla de nuevos cielos y nueva tierra. En el 8º milenio, la nueva Jerusalén será morada definitiva de la novia, la Torá es cambiada, la justicia eterna es introducida y disfrutamos como la novia y ciudadanos del reino en la nueva creación restaurada. Como hemos dicho antes, todas estas festividades revelan el plan de redención de Yahweh, que tiene para el mundo por medio del Mesías Yeshua. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mesías, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento del Ruach. Las 4 últimas están conectadas con la segunda venida del Mesías, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todos los pecados, su reino milenial y luego el 8º milenio,
con los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que nos dice en Colosenses 2, 16 y 17, y está escrito: por lo tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta o luna nueva o Shabbat, cosas que son sombra de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mesías. Y estos versículos, que también fueron mal interpretados, no dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de fuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica dada del cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombra. Las sombras dan profundidad a la imagen. Y estas sombras nos ayudan a obtener el conocimiento más profundo de la verdadera imagen que es la obra redentora del Mesías Yeshua. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Si quitamos la sombra de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. El texto dice que todo esto son sombras de lo que ha de venir. No dice que había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas, estamos ensayando y estamos preparándonos para lo que ha de venir. Y vamos a presentar 3 maneras de interpretar este texto. Que nadie os juzgues, y en el sentido de acusar por guardar o celebrar estas cosas. Si guardas estas solemnidades, no permitas que nadie te acuse por ello. Que nadie os juzgue, en el sentido de hacer la halajá, dictar cómo se debe celebrar esta fiesta. Si nosotros, como justos de las naciones, lo estamos haciendo conforme a cierta tradición o cierto rito, no permitamos que se nos introduzca una tradición diferente en cuanto a cómo lo estamos practicando. En el griego tiene una conexión gramatical entre la primera palabra del versículo 16 y las últimas del versículo 17, dando el sentido: que nadie os juzgue, excepto el cuerpo del Mesías. Entonces hay que entender el texto así. No permitas que vengan otras personas que no son del cuerpo del Mesías a dictar cómo debe ser, cómo debes hacerla. En cuanto a los kashrut, en cuanto a las fiestas, en cuanto a lo que corresponde a los días de inicio del mes, al Shabbat. Todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir en el futuro, cuando el Mesías Yeshua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yeshua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo los justos de las naciones deben guardar estas cosas. Solamente los líderes que son del cuerpo del Mesías tienen la autoridad para juzgar, y todos nosotros que hemos sido reservados en este último tiempo, en cuanto a la manera de cómo los escogidos den entre las naciones y deben guardar las cosas. Por eso, consecuentemente, la halajá y las tradiciones judías no son para ellos más que puntos de referencia, pero no es decisiva a la hora de definir la conducta en cuanto a la Torá y el Mesías. Así que celebremos estas convocaciones tal como está en Corintios o en 1 Corintios 5:8. Por tanto, celebremos los Moadim no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Finalmente nos dice: habrá una misma Torá para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Es cierto que no todos los mandamientos de la Torá aplican a todos los hijos de Israel y a aquellos que han vuelto al camino, pero la misma Torá aplica a ambos grupos. No hay una Torá para israelitas nativos
y otra Torá para prosélitos. Los que no son de Israel muchas veces se sienten que no debieran cumplirla. Pero existe una Torá, existen unos mandamientos y una forma de hacerlo. Ya que hemos llegado a través de Yeshua el Mesías, y Él cumplió cada una de estas festividades. Si lo leemos con atención, debemos seguir el camino del Mesías. Y además, si hemos sido introducidos en el pueblo de Israel, tenemos el estatus de ser hijos de Elohim. Somos parte y somos hijos del Altísimo, que hemos sido regenerados en el Espíritu mediante el Mashiach. Y hay muchas enseñanzas que tenemos que entenderla con el entendimiento y pidiendo sabiduría, demandándola para entrar en el gozo. Así que Moshe, este Hanabí, el profeta, el vidente, el cual demostró justamente todas estas convocaciones Kadosh sean para todos, una forma en la cual nosotros podamos reencontrarnos con nuestro Adón y Machías cada vez que nos sentemos a la mesa en Pesaj o comamos el pan sin levadura durante 7 días, o cuando estemos celebrando Shavuot o Pentecostés, recordando la entrega de la Torá, la entrega del Ruach HaKodesh y el asentamiento de nuestro Mashiach como Cohen Agadol, según el orden de Melquisedec. Y esperando con ansiedad el toque con gozo, con alegría, el toque del shofar, para entrar en la venida de nuestro Mashiach, para reencontrarnos. Todas las convocaciones son de santidad. Todas las convocaciones que nos invita el Todopoderoso son Kadosh, donde con reflexión, con alegría, con gozo, en unidad, en una cita, en un moed, en un encuentro, en una mikra, en una reunión, empezamos a darnos cuenta de lo maravilloso, de cómo desde el principio nos ha estado enseñando nuestro Abba Kadosh. Reflexionemos y en estos días, de aquí al día 14, o mejor dicho, en este calendario gregoriano que tenemos nosotros, que es el 5 de abril, cuando vea que el sol se oscurece y vea la primera estrella o lucero, comienza su Pesaj, recordando la liberación y la libertad que Él nos ha dado, primero como pueblo y también una nación apartada, la cual ha sido también apartada de la muerte y de toda la influencia de esta civilización. Con alegría, con gozo, compartamos esta cena memorial, alegrémonos constantemente y busquemos hacer la voluntad del Todopoderoso, sabiendo que a quién tenemos que agradar, a nuestro Adón, Yeshua, y al Abba Kadosh,
Yahweh. Que el Eterno les bendiga y les guarde en este día y que esto sea para todos nosotros una enseñanza de vida. Hag Samea Pesach diremos en unos días más.